Bienvenidos a Innovate. Nuestra convocatoria obedece a que tenemos algunas preocupaciones con respecto a la ejecución de los recursos que están pidiendo a cada una de las entidades de los representantes, lógicamente para la ejecución de un proyecto. En el aplicativo que Economía y Finanzas viene publicando, se puede visualizar claramente cuáles son las transferencias que estamos realizando para cada una de las entidades. En total, hemos hecho una transferencia más o menos algo más de 5 millones de pagados, transferidos, más de 5 millones que actualmente deberían estar ya ejecutándose de un gran porcentaje. Pero nos hemos dado cuenta de que a la fecha, en ese módulo implementado por Economía, aparece una ejecución de 362.000 soles, nada más. Que viene a ser el 7% de todo lo que hemos ya desembolsado y depositado a cada una de las entidades a las cuales hemos hecho la transferencia. Esta preocupación es para nosotros algo que puede generar algún tipo de una dificultad en cuanto a qué se va a hacer con estos recursos si no hay una ejecución real en parte de las entidades ejecutoras. Para evitar eso y que ustedes puedan ayudarnos o ayudar a este mecanismo de transferencias y ejecución de proyectos, nos hemos convocado para ver cuáles son las causas que están generando la dificultad para ejecutar estos recursos y explicarles cuáles son los mecanismos por los cuales se ha implementado este proceso nuevo de transferencias financieras para que tengan ustedes una cabal comprensión de la forma como operar, los procedimientos que se debe seguir a fin de optimizar la ejecución de estos proyectos. Vamos a iniciar esta charla y vamos a exponerles a todos tanto la parte presupuestal, contable y financiera, y después de finalizado cada una de las charlas se hará las consultas, las conversaciones que consideren ustedes pertinentes a fin de agilizar nuestra exposición. Para la parte presupuestal les voy a dejar en el uso de la palabra al señor Luis Morey, especialista en presupuesto, quien les va a explicar todo lo que corresponde a la parte presupuestal, las disposiciones que emanan del ente rector, que es la Dirección General de Presupuesto Público. Buenos días a todos. Soy Doctor Marcos, presidente de Planificación de Presupuesto de Nueva Perú. La convocatoria para la presentación de la reunión surge por el motivo por el cual la preocupación que tenemos nosotros para la ejecución de las transferencias financieras que nosotros hemos tenido con el discurso de todo el ejercicio. Los problemas que tuvimos al inicio finalizando el primer trimestre y iniciando el segundo trimestre por el tema de la incorporación de los recursos por esta nueva modalidad, por esta nueva modalidad de las transferencias financieras. Y sobre todo, desde el ámbito presupuestal, la incidencia que tiene esta ejecución en los siguientes desembolsos por parte del Innovate Perú. Quiero comenzar explicando cómo está compuesto los fondos de Innovate Perú. Innovate Perú ahorita maneja 6 fondos, ¿sí? 4 de ellos por actividad y 2 por proyecto.
Consultor de Inversión Pública. El FIDECOM, ¿no? El Comitec, el IPIME, por 260, 55 y 50 millones respectivamente en actividad, ya sean recursos determinados, recursos ordinarios y donaciones y transferencias respectivamente. Y el último fondo que hemos incorporado es para el concurso de iniciativas regionales por 145 millones de soles, también en actividad y en recursos ordinarios. Y los dos proyectos de inversión pública que manejamos, uno del 2012 y el otro del 2017, exactamente en el mes de julio, que comenzó su ejecución, ambos por 100 millones de dólares. ¿No? Y maneja, en el caso de contraparte nacional, los recursos ordinarios, y en el caso de los recursos del BID, los recursos por operaciones oficiales de crédito. ¿No? Esos son los fondos que maneja InnovaTP. El presupuesto institucional de InnovaTP nació aproximadamente con 68 millones de soles, de los cuales 94% pertenecen a adquisición de activos no financieros, la 2.6, y 6% bienes y servicios, principalmente para los gastos de operación del programa. Actualmente el marco presupuestal del proyecto asciende aproximadamente a 125 millones, más o menos el doble de lo que teníamos inicialmente. Vinculados a los proyectos de inversión, a los dos proyectos de inversión Facuna 2.6, que son aproximadamente el 54% actualmente, 8% de los bienes y servicios, que es 9.3 millones, 34.2 millones, o sea, el 27% de nuestro presupuesto está vinculado a una genérica 2.5 que utilizamos para las subvenciones a entidades privadas, ¿no? Tanto para el Comitec, para el IPIME como para el FIDECOM, y ahí sale la 2.4, donaciones y transferencias, que es el 11% de nuestro presupuesto, que son aproximadamente 13 millones de soles, nacieron inicialmente en la 2.6 y ahora están en la 2.4, que están vinculadas bajo una modalidad para hacer las transferencias financieras hacia las entidades públicas. Bueno, esto ya lo conocemos. La transferencia financiera es un concepto. Bueno, las transferencias financieras son traspasos de fondos públicos entre pliegos presupuestarios sin contraprestación alguna para la ejecución de ciertas actividades o proyectos. Su registro, tanto recibidas como las entregadas, son a nivel de unidad ejecutora y consolidadas a nivel de la sede central, a nivel de pliego. Las transferencias financieras deben corresponder al ejercicio que está en curso, ¿no? Y su registro de recepción se efectuará utilizando las transferencias financieras recibidas, considerando la fuente de financiamiento, que es bajo una 4, donaciones y transferencias, bajo el rubro donaciones y transferencias, y como lo veníamos efectuando ya sea en un clasificador 4.1 o 4.2, dependiendo de lo que queramos, ya sea corrientes o capital. Así que viene efectuando hasta el mes de mayo o abril del presente ejercicio. Nuestro marco normativo para realizar las transferencias financieras. Bueno, está el contrato de préstamo inicialmente, el 2693, que es de innovación para la competitividad, que fue suscrito en el 2012. ¿No? Ahora, a partir del mes de julio del presente ejercicio, está el contrato de préstamo 3700, que ahorita tenemos algunas 3 o 4 convocatorias abiertas, ¿no? También están las bases del concurso, el manual operativo o MOP del proyecto, y los contratos o convenios de adjudicación de recursos no reembolsables, el RNR, suscrito con cada uno de ustedes, y las leyes anuales de presupuesto, que para el caso del presente ejercicio fiscal está la ley 30.518, que es la ley de presupuesto del 2017, en donde el marco normativo general que la ley InnovaTP para poder trasladar los recursos hacia las entidades beneficiarias es la 39ª disposición final, complementaria final, que señala que lo siguiente: con la finalidad de contribuir al incremento de la productividad a través del impulso del desarrollo productivo y del emprendimiento y la innovación, autorícese durante el año fiscal 2017 al Ministerio de la Producción a través de InnovaTP para efectuar las transferencias financieras a favor de las entidades públicas, del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y otorgar subvenciones a favor de beneficiarios definidos en el marco de las normas que regulan los fondos que administra el citado programa, con cargo a su presupuesto y con la finalidad al incremento de la productividad a través del impulso del desarrollo productivo
productivo, el emprendimiento y la innovación. Es esta disposición complementaria final que nos da marco general para efectuar las transferencias financieras que al final llegan hacia ustedes. ¿Cuál es el procedimiento que tiene Innovate para que al final lleguen los recursos hacia la entidad final, ¿no? Que son ustedes? Primero, la unidad de monitoreo, de acuerdo a los hitos y de acuerdo al proyecto, que como vaya desarrollándose y vaya ejecutándose, nos facilitan un cronograma de desembolsos, consolidado por los proyectos que tiene que desembolsar. El área de planificación y evaluación de la gestión elabora el expediente y el proyecto de resolución ministerial. Esto a su vez pasa a nivel de pliego para seguir la aprobación del dispositivo ministerial a través de un informe de carácter presupuestal y de carácter legal que son desarrollados por la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización y la Oficina General de Asesoría Jurídica de PRODUCE, para luego, a través de una resolución ministerial que tramita y enumera la Secretaría General y firma el despacho ministerial, sea publicada en el diario oficial. Una vez que es publicada en el diario oficial, nosotros internamente en el sistema en línea, que es un aplicativo que manejamos en Innovate Perú, facilita a la unidad de monitoreo remitirnos desembolsos para poder efectuar las transferencias financieras. Luego la unidad de planificación, por supuesto, lo que hace es certificar o añadir al expediente de la transferencia financiera o del desembolso la certificación correspondiente y pasa a administración, que se encarga de todo el proceso administrativo para el desembolso, que ya se lo van a explicar más adelante. Tal como lo mencioné en la diapositiva anterior, esto está reglamentado y normado en la 39ª disposición complementaria final de la ley de presupuesto del 2017. En la práctica, el plazo para la elaboración de esta resolución ministerial, lo conveniente sería que sea aproximadamente de 5 a 10 días calendario, pero actualmente nos está tomando más o menos un mes de plazo, y esto debido a que hay una modificación presupuestal anterior donde tenemos que sacar del código del proyecto hacia una actividad en una generalidad de 4. ¿Cómo veníamos efectuando las transferencias financieras hasta el mes de marzo o fines de marzo y inicios de abril del presente ejercicio? Como saben, los instrumentos, básicamente, la mayoría de ustedes están ejecutando proyectos vinculados a la investigación, ¿sí? La mayoría de ustedes, y Innovate, ese proyecto de investigación está vinculado a uno de los instrumentos del contrato de préstamo 2693, que es innovación para la competitividad, y como es un proyecto de inversión pública, Innovate lo maneja bajo una 2.6, adquisición de activos no financieros, ¿sí? Gasto de capital. Antes de lo que estaba normado, de lo que han impuesto el Ministerio de Economía y Finanzas, se manejaba de acuerdo a la necesidad de la entidad. La entidad pedía los recursos de Innovate lo gastaban en bienes, servicios o equipamiento, y lo destinaban a gasto corriente o gasto capital de acuerdo a su conveniencia. Y de ahí salía ingresos corrientes o ingresos de capital, y por ende, para hacer la variedad, los gastos corrientes o gastos de capital de acuerdo a cómo lo venían efectuando, y todo esto bajo un código o una codificación de actividad. Siempre lo manejaban como una actividad de la fuente de financiamiento 4 de la referencia. ¿Qué pasó a partir de mayo? El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de como lo conocemos todos nosotros, un parche, ¿no? una actualización del CIAP, implanta este tema de la sistematización de las transferencias financieras. No ha habido una capacitación, no ha habido unos lineamientos que rijan esta sistematización, simplemente vino como una actualización del sistema y cambió toda la parte de cómo se venían efectuando las transferencias financieras. Tal como lo mencioné, Innovate maneja una 2.6, gasto de capital, por ser un proyecto de inversión pública, y ahora se traslada hacia la entidad beneficiaria en gastos de capital, automáticamente por el sistema. Ya la entidad beneficiaria ya no lo destina hacia corrientes o capital de acuerdo a su conveniencia, sino ya automáticamente viene dispuesto
en gasto de capital. Esto fue un inconveniente al inicio y junto con el PINIA de línea de agricultura, tuvimos, o sea, con Innovate tuvimos que llegar hasta la inversión pública y hacia DGPP del MEF para ver darle solución a este problema. Inicialmente tuvimos un poco no nos querían atender por el hecho de ser una unidad agricultora y sobre todo que nosotros, para ellos, nosotros no éramos los beneficiarios, sino nosotros ya habíamos cumplido con la transferencia, ya teníamos la ejecución en la mano, por lo tanto el problema era de las entidades que lo recibían, no de nosotros. Por lo tanto, la solución fue un poco difícil de encontrar, pero sustentando de que como unidad ejecutora nos iba a impactar la no ejecución de estos recursos por parte de ustedes en la programación y en la ejecución de nuestra programación hacia el futuro, pudimos encontrarle una solución y por lo tanto tuvimos dos caminos para solucionarlo. Uno, que nos sacaran de esta implementación y por lo tanto o nos exoneraran y lo estuviéramos manejando tal y como lo era anteriormente, o la segunda por la cual se acogieron era hacer la modificación del proyecto de inversión pública e incluirlos a ustedes como unidad de inversión pública del proyecto y otorgarles el código único que manejaba Innovate Perú del proyecto hacia ustedes para que ustedes lo ingresen dentro de su clasificador, dentro de sus metas presupuestales y bajo una 2.6 que es gasto de capital. Es por eso que se hace la modificación en el sistema de inversión pública, ustedes entran a formar parte de la unidad ejecutora del proyecto, ¿no? Y en varios casos hicieron las consultas y les brindamos el tema del código del proyecto que manejamos nosotros y en algunos casos también para que lo tomen como referencia la estructura funcional y programática de cómo Innovate maneja los recursos de este contrato de préstamo. Ahora, en esta diapositiva lo que quiero mostrar es que hemos recibido bastantes consultas de que las entidades nos manifiestan de que su unidad de presupuesto vinculan una genérica 2.6, adquisición de activos no financieros, a equipamiento, solo a equipamiento, y eso no es tan cierto, ¿sí? La genérica 6 tiene subgenéricas, que principalmente nos vamos a basar en eso. La subgenérica 1 está compuesto, efectivamente, la genérica 6 está compuesta en gran parte para equipamiento, ya sea para edificios, infraestructura, vehículos, objetos de valor, activos no producidos o materias primas y otros activos fijos. Pero también están el tema de la construcción de edificios o estructuras y las subgenéricas generales, que son para las inversiones intangibles, que son gastos que generan inversiones intangibles cuyo objetivo es el incremento o mejora de un bien o un servicio público. Y la 8, que es otros gastos de adquisición de activos no financieros, que específicamente su denominación o su concepto habla que bajo este 8, esta subgenérica 2.8, se basan los gastos para elaboración de estudios de preinversión, elaboración de expedientes técnicos y la supervisión y administración y otros afines vinculados al proyecto de inversión pública, ¿no? Y de ahí nos vamos hasta el final, en donde se ve que esta cadena de gastos termina en una compra de bienes o una contratación de servicios. Por lo tanto, hay una estructura funcional que utiliza también Innovate, en donde se puede demostrar de que se compran bienes o se contratan servicios bajo una genérica 2.6. O sea, no solamente ahí está la compra de equipamiento. Para demostrar esto, junto con un expediente de Innovate, y así hemos manejado los últimos 7 o a 10 años, 7 años, digamos, hasta que hubo esa revolución de la estructura de gastos, en donde aquí demostramos que para una adquisición de bienes se utiliza la 2.67162, ¿sí? Para la compra de bienes y está vinculado a un proyecto. Al igual que la contratación de servicios, en este caso de seguridad del local, en donde se maneja la específica de 2.67163, que son servicios, también con un código de proyecto.
Bueno, este es otro de los puntos que salió como una consulta, que son los incentivos a los investigadores que están normados, ¿sí? por la norma. Tal como sabemos, la 64ª disposición complementaria de la presente ley de presupuesto amplía la vigencia de la 58ª disposición final de la ley de presupuesto del 2016, ¿no? Que dice que se autoriza a Innovate a los proyectos o las entidades que ganaron proyectos que son beneficiarias de los proyectos de Innovate Perú a otorgar incentivos a los investigadores de carácter no remunerativo ni pensionable, ¿no? Y van a hacerse bajo las partidas de gasto 21129, otras redistribuciones y complementos, y una 23281, contrato administrativo de servicios, o CAS. Eso es como está vigente actualmente, ¿sí? El problema viene a la imposición por parte del MEF de esta sistematización de las transferencias financieras, hace de que normativamente existe el marco normativo para efectuar los incentivos a investigadores, pero en la práctica no se puede desarrollar, debido a que la entidad ahora lo recibe en gasto de capital, va a efectuar gasto de capital, por lo tanto está fuera del marco normativo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que para el presente ejercicio fiscal está prohibido, en estricto está prohibido los incentivos a los investigadores. No se puede hacer, por más que esté normado. ¿Sí? Ahora, aquí hay una salida. Acá hay una salida que se puede ver. Aquí habla, a partir del presente ejercicio, a partir de mayo, la presente sistematización es con los desembolsos que hay en Innovate a partir de mayo del presente ejercicio, ¿sí? Pero no habla de los saldos de balance de los ejercicios anteriores. Y por lo tanto, algunas entidades han incorporado el saldo de balance bajo unos gastos corrientes y por lo tanto están inmersos en todavía tienen inmersos en esta normativa, por lo tanto todavía pueden efectuar los incentivos hacia hasta los investigadores. Pero a partir del mes de mayo, con los recursos nuevos de este 2017, en distrito no hay marco normativo para efectuar los incentivos a investigadores. Es por eso que en la ley de presupuesto del ejercicio 2018, ya en coordinaciones con el MEF, en el proyecto de ley de presupuesto del 2018, en la 71ª disposición complementaria, señala otra vez ampliar la ley de presupuestos del 2016, pero esta vez añadiendo el clasificador de la 267, inflaciones intangibles. ¿Esto de qué? Para darle marco normativo y que para partir del 2018 otra vez puedan entregarse los incentivos a los investigadores. Ahora, la mayoría preguntará qué pasa con aquellos proyectos que terminan en el presente ejercicio. ¿Sí? Lamentablemente, no se puede entregar los incentivos, ya no tendrían el marco normativo para hacerlo, por lo tanto, no se podría hacer. Si terminarían sin entregar incentivos hacia los investigadores. Y para este caso, tal como lo menciono, para el 2018 estaría solucionado, ¿no? Sí, a ver, ahora sí. Disculpa. Sí, en relación al incentivo al investigador. Usted está hablando, a pesar de que hay dos leyes que apoyan eso de los proyectos, que no se puede hacer, de los proyectos vigentes, porque los proyectos del 2013, si 2013 están vigentes a la fecha, termina el 22 de noviembre, ¿no es cierto? ¿Se está refiriendo a eso de que no se puede dar, a pesar de que haya un dinero que está separado para eso? Lo que pasa es que el marco normativo sí se tiene, ¿sí? El marco normativo sí se tiene, pero la norma del 2016 es muy específica y te da dos clasificadores corrientes para efectuar los incentivos a los trabajadores, a los investigadores. Ahora, pero en la práctica, con esta sistematización, una vez que ustedes incorporen el gasto de capital, no podrían efectuar ningún incentivo. ¿Por qué? Porque son gastos de capital y la ley de presupuesto del 2016
26 te habla de gasto corriente. Entonces, lo que el Ministerio de Economía y Finanzas en el presente ejercicio no ha visto promovido por conveniente incorporar alguna ley, alguna especificación al respecto, pero sí lo ha hecho en el proyecto de ley para el 2018. ¿No? O sea, no hay, ahorita, les repito, hay marco normativo, sí hay, pero habla de cadenas de gasto corrientes. Y a partir del presente ejercicio, a partir de mayo, las entidades públicas manejan solamente gastos de capital con respecto al proyecto Innova, ¿no? Las transferencias que nosotros le hagamos a ustedes solamente se incorporan automáticamente en gasto de capital. Por lo tanto, es una 2.6. Y aquí te habla de una 2.1 y una 2.3. Por lo tanto, no podrías efectuar el incentivo a los incentivadores, salvo que sea por saldo de ganancia. Si tengas recursos de recursos de ejercicios anteriores que incorpores o lo hayas incorporado como gasto corriente, entonces ese gasto corriente que tienes sí está, puedes efectuarlo en una 2.1 o en una 2.3, dependiendo. Ahí sí puedes hacer todavía porque estás enmarcada en la ley de presupuesto que está actualmente. ¿A qué le llama usted gasto de balance? Si es que eso es dinero que se ha incorporado el año pasado. Se incorporó, que se incorpora en los ejercicios anteriores y no se haya gastado, que en el presente ejercicio se incorpora como saldo de balance. Una pregunta. En todo caso, para el 2018 los incentivos estarían saliendo por la 26.7. Sí, sí. En estricto, dependiendo de si es incentivo a un personal que esté en planilla o un personal que esté en servicio, sería 2.6, 7.1.4.1 o 4.3. ¿Sí? 4.3 para servicios y 4.1 para personal. Es una específicamente para, está vinculada a la genérica 1. Bueno, tengo una consulta. Soy del Instituto Capricio, perfecto. Hemos tenido problemas justamente con el tema de las transferencias que no han estado dando en la partida de ingreso, que es capital. Si bien es cierto, usted dice que se puede gastar lo que es en la 2.6, lo que es bienes y adquisición de equipo. Pero en este caso nosotros, nuestra incorporación de las transferencias que vienen lo hacemos dentro de una estructura programática que es actividad, no dentro de un proyecto de inversión. Por eso, tal como lo mencioné, la salida que encontró inversión pública con PGPP es incorporar a ustedes, a las entidades, y que ustedes a través de su sistema CIAF ya no, a la hora de crear una meta, ya no crean la meta de una actividad, sino de un proyecto. Ahora ustedes, si ingresan este código a la hora de crear una meta presupuestal, tiene que aparecerle innovación para la competitividad y crean una meta en capital, con código de proyecto, por lo tanto van a poder ejecutar en la 2.6. Claro, eso lo entiendo, porque si fuera una actividad no puedo gastar en la 2.6. Entonces lo que tendría que hacer... A menos que sea activo fijo. Claro, lo que tendría que hacer en mi institución es crear esa estructura programática nueva. Sí. ¿Y qué haría en el caso que ya se ha venido ejecutando? El MEF fue claro en eso, o sea, esto rige a partir del presente ejercicio desde a partir de mayo hasta lo futuro, pero a partir de lo que está hacia atrás, que se termine de ejecutar como se venía haciendo. Por lo tanto, tendría que concluir con los recursos que están en la actividad. No, anteriores. Claro, pero por ejemplo hace un mes me han llegado fondos y hubo la necesidad que se tenía que ejecutar urgente. ¿Ya? Entonces se ha incorporado en lo que es en la estructura programática de actividad, por ejemplo dentro de un PPR. Ok. En estricto, el sistema te jala automáticamente. Ahora, si ustedes sacan una resolución, ya sea de la independencia, de la máxima del titular de la entidad, incorporando recursos como en actividad, como corrientes, el sistema no te va a permitir ingresar en corrientes, vas a jalar automáticamente capital. Por lo tanto, ahí va a haber una inconsistencia entre lo que dice la parte normativa, por decirlo así, de incorporación de recursos y la parte que está en el CIAF, que no va a conversar, porque uno dice gasto de capital, que eso ya no lo puedes mover desde el CIAF, mientras que tú lo estás incorporando en la actividad. Por lo tanto, en estricto, a partir de mayo, todos los recursos que salen de Innovate hacia las entidades públicas no pueden ser incorporados en actividad, tienen que ser bajo el código de proyecto. ¿Sí? Es por eso que la unidad, se le alcanzó a la unidad de monitoreo el código de proyecto para que los expanda hacia todas las entidades y ustedes tengan el código del proyecto que puedan, para crear una meta específicamente del proyecto
innovación para la competitividad para que puedan efectuar los Quiero gastos. terminar con esto. Si bien es cierto, se hizo la consulta, bueno, estaba haciendo la consulta con personal administrativo que ve todo lo que es los proyectos de investigación y donde consultó con la persona que hace el monitoreo de los proyectos y si bien es cierto le dijo no, que si bien es cierto ustedes no están transfiriendo de los fondos que es de inversión, pero que lo incorporemos de acuerdo a su cronograma de actividades que ellos tienen, ¿no? Si bien es cierto ya tenían 2, 3 días, pero en un momento teníamos conocimiento de esa estructura programática. Ya. Ahora, a ver, hay que tener bien claro, las personas de la unidad de monitoreo son técnicos, biólogos, ingenieros, que su tema es el monitoreo, y cuando hablan de partidas presupuestales que hablan, ellos no hablan de las partidas presupuestales y no se refieren al presupuesto de la entidad, sino que hablan de partidas presupuestales del proyecto, personal, bienes y servicios, pero no específicamente ellos no hablan una genérica 2.1, una genérica 2.3, una genérica 2.6, sino eso, la consulta, o sea, el estricto, debieran hacerla hacia el área de planificación o presupuesto de la entidad, de aquí, ¿no? O del MEF, desde hace el caso, ¿no? Pero, como ente rector, ¿no? Pero hay que aclarar que los técnicos hablan o monitorean las partidas presupuestales, pero del proyecto, pero ese término presupuestal es un término que ellos utilizan para darle un sentido a la partida, pero no es el presupuestal que nosotros estamos hablando de como presupuestólogo que podemos entender el sistema de la salida de presupuesto público, ¿no? Sino es con otra terminología. Por eso ya no son las personas idóneas que se pueden guiar con qué específica de gasto puedan utilizar, porque no conocen ese lenguaje. Sí. Cuando hablan de cambio de incentivos investigadores, no está conectado la parte A ver, si no me equivoco, en el presente ejercicio me parece que está contemplado el incentivo al personal administrativo. No, en el presente ejercicio no está aprobado los incentivos en la ley al personal administrativo. Lo que hemos hecho es que en la ley de presupuesto del 2016 incorporarlo sí. En la del 2018, perdón, sí está incorporado. Sí va a ser posible hasta el momento en el proyecto de ley está, ¿no? Hasta que lo apruebe el Congreso no se sabe, pero está también, aparte del incentivo a investigadores, está el incentivo a las personas administrativas. Hasta el tope que dice las bases de cada concurso. No me llevó esto, en la cual coordinan los eventos, porque nosotros tenemos laboral a de la renta. Si fuera ahora con el cambio va a pasar hasta el 26, ya no clasificaría los Claro, es independientemente de si el proyecto claro, ahora sí, no, pero ojo, hemos explicado que el nombre de la genérica es adquisición de activos no financieros, no necesariamente tenga que ver vinculado a la adquisición de bienes, sino también puedo contratar servicios o comprar bienes pequeños, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, nosotros como Innovate hacemos gastos, por ejemplo, pagar consultores, pagar por orden de servicios a personal que trabaja aquí en Innovate, como también comprar bienes, papel, viáticos, comisión de servicios, pasajes, por la específica o la genérica del proyecto, que es una docencia. O sea, independientemente de cómo se cambia presupuestalmente, eso no es el examen de la parte digital. Eso se maneja tal y cual fuera una 2-3. Sí. Mi compañero y yo somos del Instituto de Investigaciones de la Comunidad Peruana. Entonces, que ustedes siempre están para esta reunión porque están preocupados, porque no ven la discusión que tenga Innovate. Pero realmente yo pienso que convocar a estas alturas ya está un poco en una situación desfasada por toda la situación pasada, porque obviamente muchas empresas no han ejecutado.
Nosotros en realidad no tenemos problemas sobre eso. El único problema era sobre los incentivos, porque a partir de junio hemos estado haciendo ya gestiones ante el MED y nos han explicado todos los procedimientos que ustedes estaban diciendo, ¿no? Y aparte hemos recibido la visita de una representante de OPENIA, ¿no? Que también nos ha apoyado con esto, ¿no? Y dice que está en colaboración, pero yo pienso que... Pero al inicio, más o menos en mayo, cuando hacíamos las consultas, nos respondieron, como dijo el señor, de que ya en vez les digo de que ustedes son una entidad cumplido y que nosotros veamos toda la situación, y me parece que no debiera haber sido una respuesta porque nos tenían de un lado para otro lado. La dificultad es que para el Ministerio de Finanzas, específicamente la Dirección General de Presupuesto Público, no recibió ninguna consulta de nadie. O sea, de las entidades que supuestamente tienen el problema para incorporar o para ejecutar las transferencias financieras, nadie consultó nada mediante oficio. Quizás recibieron llamadas, correos electrónicos, como varios de ustedes lo han hecho, pero en específico un oficio no ha habido, ¿no? Entonces, eso también ha involucrado, en el grupo anterior lo mencionaba, de que el sectorista de Produce, y nos ha dado, hemos coordinado con 2 o 3 sectoristas que hemos llegado a consultar y hemos organizado esta presentación, pero de repente no todos los sectoristas tengan la misma visión, ¿no? Esto surge a que ellos ni siquiera tienen muy claro esto. O sea, ellos simplemente han implantado, un grupo ha implantado, ha hablado con programación y implantaron con el sistema SIAP esta modalidad, pero de repente no todos los sectoristas están involucrados en este tema. Si no lo han tocado y no están con ellos, entonces ellos pueden tener otra visión de cómo se maneja eso. Sí, pero yo quería llegar a esta situación que generalmente la comunicación que tienen allá los técnicos que ven esta situación de ejecución del proyecto. Tenemos proyectos en Tarapoto, tenemos proyectos en Pucallpa, ¿no? Que están en Amazonas, y generalmente hay un biólogo que está a cargo que se conecta con nosotros en equipo, pero ellos no sabían de nosotros a dónde acudir, entonces no había una información que nos diga, comunícate con la oficina de planificación de ustedes, ¿no? En todo caso nos contestaban que hagamos un oficio al mes, haciendo ver nuestra preocupación y pasar el tiempo. Entonces, nosotros esta situación hemos tenido que incorporar recién a partir del mes de julio. O sea, tenemos 2 metas ya, ¿no? De ese proyecto. Una meta por el gasto corriente y la otra meta por esta situación que están diciendo cosas. Ahora, entre otra situación que nos han comentado es de que los del MED también, diciendo que sobre este sentido, coordinar con ustedes para ver si tienen, así como hablaba, de saldo de balance, para que de repente ese monto que es de incentivos, porque tenemos proyectos que ya están terminando y no hemos pagado incentivos porque queríamos dejar el final, ¿no? Por la productividad de toda la situación, de repente dar ese monto y ustedes nos depositen ese de ahí como gasto corriente. Cuando habla de saldo de balance, y no tiene saldo de balance, ¿para qué es eso? Porque ninguna entidad tiene saldo de balance. Nosotros, o sea, lo que pasa es que estos proyectos que manejan cada uno de ustedes forman parte de un contrato de préstamo, de un proyecto de inversión pública. Innovate tiene ese presupuesto, sí lo tiene, pero lo tiene en una 2.6, no en gasto corriente. Ahora, si Innovate lo tiene en la 2.6, necesariamente ahora como está el sistema, si vamos a querer traspasarlo a ustedes le va a llegar una 2.6. O sea, ya no hay, en el sistema automáticamente ya le aparece a ustedes una 2.6. O sea, ya no hay manera de pasarle a ustedes gasto corriente. Ni que ustedes puedan cargar o como lo hacían antes, ponerlo en gasto, dividirlo en gasto corriente y gasto de capital. Ya no, automáticamente lo jalan. Entonces, esto dificulta, o sea, por eso que les digo que ya no se puede hacer o incorporar, a menos de que la entidad tenga de ejercicios anteriores y jale como saldo de balance. O sea, si es que no lo tiene, entonces prácticamente en la práctica los incentivos a investigadores no se pueden hacer. No se pueden hacer. Pero en mi idea se va a generar una especie de como te podría decir, por primera vez hay líneas o directores de investigación que tienen un director de investigación y hay uno que ha decidido que se pague incentivos al último y hay otros que han decidido que se vaya pagando mensualmente. Entonces este director que ha decidido que se pague al último, los investigadores van a no hay problema. Generalmente va a haber un resentimiento, pienso, ¿no? Porque nadie preveía que podría darse esta situación. Exacto. O sea, lo que sucede es que el Ministerio de Finanzas, ahora que implantó esto, o sea, para ellos implantaron con el simple hecho de ordenar el gasto presupuestario. Si sale de un proyecto de inversión, debe continuar en un proyecto de inversión y ya no distorsionarse y mandarse un gasto corriente. Esa fue la idea de implantar este sistema. Y no me parece mal, o sea, es correcto, pero la idea es que no lo han hecho como lo debieron hacer.
mirando primero a qué es lo que iba a impactar, segundo, con una capacitación respectiva y un lineamiento respectivo de lo que está implantando. No hubo eso y es por eso de que, y efectivamente, sí, yo comparto igual que usted que lamentablemente se está haciendo a estas alturas del año por dos motivos. Uno, como no hay lineamiento alguno, se ha tenido que coordinar independientemente con varias partes del MES para consensuar algo que hemos podido armar en esta presentación. Y dos, es hemos venido atendiendo paulatinamente las consultas de cada una de las entidades que lo han hecho, y queríamos masificarlo debido a, como lo mencionó el señor Marcos Escudero, que la ejecución no despega. Las entidades siguen teniendo el mismo problema y casualmente ni siquiera de ejecución de las transferencias financieras, sino ni siquiera lo han incorporado porque no saben cómo incorporarlo. Entonces estamos, es por eso que hemos coordinado con la unidad de monitoreo y establecer, o sea, los lineamientos más idóneos para poder incorporarlo y incorporar los recursos del presente ejercicio y al menos tratar de ganar tiempo de lo que resta del año, ¿no? Una reflexión yo quisiera indicar. Generalmente cuando se negocian los proyectos, no viene el personal de planificación o de administración tampoco. Generalmente está el investigador que presenta el proyecto y generalmente cuando va, no sabe nada de esto. Yo podría implementar que se pida que esté presente alguien de planificación y si no está, que generalmente haya una dirección con la que se pueda conversar, en este caso con usted, que es la representante, pero nosotros estamos... Claro, sí, comparto lo que... Ya nos da el teléfono del monitor de Innovate, que como usted dice, no solamente conoce las partidas de personal, bienes de capital, servicio de terceros y nada más. Entonces, se debiera, ¿por qué? Porque estamos involucrados todos, no solamente los que vienen a negociar. O sea, claro, lo que ha desvelado este tema de la implementación de esta sistematización es bastante deficiencia que teníamos en la coordinación al interior de Innovate, como también hacia la llegada de comunicación hacia el público usuario. Y sí, ¿no? Ahora, bueno, falta de coordinación, pero ahora sí tienen mi número, en la carpeta hay una tarjeta, yo sé que es un poco tarde, pero para poder, estamos aquí para poder servirnos, ¿no? Y poder sacar adelante al menos lo que resta del año, ¿no? Una consulta. Sí. En todo caso, para todo lo que es servicio, sea pasaje, viático o contratar a un tercero, es un mismo clasificador. Sí. La ventaja que tienen los gastos de capital frente a los gastos de corriente es que los gastos corrientes están desmenuzados en 20 o 30 y te fuerzas a hacer modificaciones a cada rato. En cambio, en los clasificadores de gasto de capital solamente tienen bienes o servicios, no hay otro, y personal. En este caso solamente para la remuneración de los investigadores, que están en la genérica 1. Eso es el clasificador que termina en 4.1. Pero el 4.2, que es para bienes, y el 4.3, que es para servicios, no hay otros. O sea, ya no hay otros. O sea, es mucho más fácil y te fuerza a hacer solamente 1 a 2 modificaciones al año. Que no es muy, hasta a veces ninguna, si tu programación es, o sea, exacta, ¿no? Y muy buena. Pero no tendría mayor inconveniente. Y sí se puede efectuar. Porque yo les digo y les recalco que sí se puede efectuar porque ha habido bastante correos diciendo que la unidad de presupuesto de las entidades que recepcionan, en mi caso universidades o del pliego, o sea, del pliego, dice o garantiza que una 2.6, o sea, está vinculado solamente al equipamiento, y eso no es así. También hay específicas dentro de una 2.6 que están para bienes o servicios. Continuando con la exposición, les vamos a mostrar el flujo que tiene Innovate para atender el pago de las transferencias. El proceso inicia con el requerimiento de desembolso por parte de la unidad de monitoreo, que viene firmado por el jefe de la unidad, pasa a la unidad de planificación, que adjunta el certificado postal, que lo registra en el CIAM, y de manera paralela alimenta la información en el sistema en línea, que es un sistema que tenemos nosotros para la gestión de los proyectos.
De planeamiento pasa el expediente al área de contabilidad. Allí se hacen los controles previos, se registra de manera parecida tanto en el CIAP como en el sistema en línea la parte del compromiso anual, mensual y hasta el devengado. Ese expediente luego pasa a la unidad de administración para que se firme. Finalmente termina todo el expediente de pago y trazabilidad. El flujo es bien rápido, es sencillo, somos una unidad bastante ágil en el tema de los procedimientos. El área de tesorería recibe el expediente, igual se revisa toda la documentación, nos fijamos mucho en el tema de la vigencia de los contratos, efectuamos la fase gira. Obviamente tenemos el compaso previo, nosotros pagamos los desembolsos con fuente de financiamiento 19, que es el endeudamiento. Hacemos previamente la transferencia de los saldos a la CUP para poder pagarles a ustedes, ya que para nosotros la fuente de financiamiento son dos, RO y endeudamiento. Finalmente, por ambas fases registramos la fase giro. Esas transferencias se ejecutan con el código 087, transferencia financiera electrónica, y es firmado tanto por tesorería como administración. Una vez que transmitimos a través del CIAP, la fase girado la podemos visualizar en el día. Transmitimos y la fase pagado en el mismo día lo visualizamos. Y de manera simultánea en la consulta web del sistema de operaciones en línea también se pueden ver ya las transferencias recibidas. Al momento del giro simplemente nosotros transmitimos, se recibe la respuesta del CIAP, lo veo yo y ustedes también lo ven. Justamente a través de esta opción. Nosotros, a través de las consultas como transferencias financieras, hemos podido visualizar que de los 5 millones que hemos transferido, solamente 500.000 soles se vienen necesitando en remisión. Por ejemplo, acá en la universidad, la primera y también, vemos que sobre esta, nada más, de 145.000 que se vio en abril, tenemos solamente 16.000 soles. Ejecutamos. Ahora, ¿cómo? A través de esta opción, lo que quería mostrarles es que en esta opción, por lo menos a mí, no sé si a ustedes que tienen la consulta de transferencias recibidas, lo que quiero mostrarles es que se visualiza el número de desembolso y el número de contrato que pertenece a la transferencia.
creo que muchas no podían visualizar eso. Bueno, yo como entidad que otorga lo visualizo. Lo que no sé es si es que ustedes que reciben pueden visualizar aquí. Este es uno de los temas que no podían identificar, ¿no? Porque todo se ve innovate, pero no se sabe qué contrato es o qué número de desembolso. Sin embargo, aquí les estamos dando, por lo menos yo que transfiero, si lo visualizo. Lo que sí quisiera que vean ustedes. No nos llega. El contrato no nos llega. El número de transferencia sí. El número de transferencia, el importe y si es de Innovate o Fundecit. Y la específica. Pero el número de contrato no nos llega. No podemos identificar de quién es. ¿El número de desembolso sí le llega? Sí. Pero sí dice. Desde la transferencia no llega. El número de transferencia. O sea, solamente se genera un número y no viene de quién es, de quién es, nada más. Solamente la entidad. O sea, eso nada más. Esa primera línea que produce y que coloca. O sea, lo que pasa es que esta es una opción como que yo otorgo. No sé si ustedes que reciben tienen la misma opción. Habría que verlo, pero... Ahora, nosotros, para realizar este flujo nada más, como les decía, una vez que registramos la fase girado, viene el pagado, automáticamente en la consulta web se puede ya visualizar el abono por parte de ustedes. Asimismo, de manera paralela, el sistema en línea de nosotros, al habilitar la fase pagado, les llega un correo, pero me parece que eso está direccionado solamente a la parte técnica, en donde ahí sí se discrimina, se detalla el tema del número de desembolso y el número de contrato. Lo que estamos viendo es el alcance de estos correos para la administración, ¿no? Porque parece que eso es lo que les falta que llegue para que se identifique. Sí, de repente podemos tomar nota de los correos que están dejando para poder darles el alcance. Pero como lo que también estaba mostrando es que el sistema, o sea, el CIAP, en este aplicativo web, yo sí lo veo. Claro, o sea, yo sí lo visualizo. Pero no tengo la opción de ustedes como para ver si realmente esta glosa, porque esta es la glosa de mi giro, llega a ustedes. Sería tal vez un tema de retroalimentar y ver de que se pueda visualizar o no. En todo caso, les digitales, ¿no? No, o sea, eso sí lo veo. Pero no parece que este detalle no lo veo. Pero ya con el correo que el sistema en línea de nosotros le va a llegar, bueno, ya pueden complementar. Con eso lo identificamos. Sí, ya complementan la canción. Ahora, este nuevo enfoque también permite el extorno de las transferencias financieras otorgadas. Este caso realmente se va a manejar solamente cuando Innovate, a través de su unidad de monitoreo, de manera documentada, determinen qué proyecto, a qué entidad se le va a extornar los recursos. No es de manera sistemática, todavía no hay norma que me obligue a mí a simplemente ver recursos transferidos no ejecutados y yo transferirme o devolvérmelos, no hay. Pero sí va a ser solamente cuando la unidad de monitoreo posiblemente ve en términos contractuales, ve que las rendiciones de repente no se están llegando a tiempo, no se están cumpliendo los temas contractuales, la unidad de monitoreo le va a determinar a la administración por qué contrato se van a hacer estos extornos. Como dice la norma, el extorno se va a dar solamente cuando se efectúe se va a extornar el monto íntegro de la transferencia, cuando no haya habido ninguna ejecución por parte de esta, cuando no se haya realizado tampoco ninguna devolución. Una vez que Innovate hace este procedimiento, simplemente ustedes ya esa transferencia que visualizan ya no la ven, si es que yo extorno los recursos, ¿no? O sea, el extorno facultad solamente Innovate. Esperemos realmente no lleguemos a ese tema. El seguimiento que está haciendo Innovate también es a través de esta herramienta del aplicativo web. Como les mostraba, de los 5 millones solamente 500.000 ejecutando. Les mostré hace poquito, ¿no? Entonces la idea es de que administración va a reportar mensualmente a la unidad de monitoreo sobre el avance que se tiene de las ejecuciones que visualizamos, pero solamente por un tema contractual, porque ustedes tienen un contrato firmado, ¿no? Todavía, según norma 3, no tenemos ningún dispositivo en donde nos obligue que las transferencias otorgadas sean devueltas o sean
extornadas, todavía no existe nada hasta el momento. Ahora, con respecto a la recepción y consulta de las transferencias recibidas, ya estas por parte de ustedes, es la misma opción, pero obviamente, yo no tengo la opción como visualizan ustedes, pero es la misma ventana, y aparte de esa, en el cierre administrativo también tenemos la consulta, porque ya no va a haber un registro administrativo de ingreso determinado, sino a través solamente del reporte, en donde ya visualizamos en el rubro 3 y en el artículo 18 esas transferencias recibidas, ¿no? Ya no existe ningún expediente administrativo. Ahora, otro tema que también se ve con ese nuevo enfoque es la devolución de transferencias. Ahora, esto se va a dar solamente cuando haya cierre de proyectos y hayan saldos no ejecutados. Y esto sí tiene la facultad de hacerlo ustedes. El extorno, Innovate y las devoluciones ustedes. Pero solamente previa también coordinación con la unidad de monitoreo. Ustedes como administración me imagino que ya van a facilitar el tema de las firmas, el manejo a través del módulo web, pero siempre con una indicación de la unidad de monitoreo para conciliar los montos a devolver. Ahora, otro tema que están diciendo mucho el área técnica es que ya hay cierres de proyectos al momento, se han determinado montos a devolver, pero no los están haciendo. Entonces, por favor, ahí se les pide el apoyo, ¿no? Si ya el proyecto está cerrando y hay montos a devolver, no solamente por esta modalidad, porque puede ser que hayan sido ya de saldos que lo tienen como saldo de balance. Entonces, si tienen alguna duda, ver algún mecanismo para pasarlo con nosotros y ver cómo se efectúan las devoluciones. ¿Por qué? Porque los nuevos proyectos no se están dando mientras no cierren o se terminen de devolver estos recursos. Entonces, esto es en relación a un problema de Continuando con la exposición, yo les voy a dar alcance con respecto al procedimiento para reclasificar las cuentas por transferencias. Las transferencias que se están realizando las entidades del sector público, según las normas, las NIC 23, son transferencias con condición. Estas transferencias se realizan, hay que reclasificarlas, porque ustedes les están, por las transferencias que se hacen en el sistema libre en web, automáticamente les genera un asiento contable. Ya a ingresos, en el sistema administrativo, tienen las transferencias financieras que ustedes han recibido en la opción donde están transferencias para poder recibirlas y distribuirlas. Ahí es donde ustedes van a visualizar el monto de la transferencia que se ha realizado y en la cual va a generar un asiento patrimonial automáticamente a una cuenta de bancos, a un abono, a una cuenta de ingresos. Entonces, esta cuenta para ustedes, como es con condición, no la pueden todavía tener en esta cuenta de ingresos, sino hay que reclasificarlas porque tienen condición que cuando culmine el proyecto, recién la van a considerar ustedes como un ingreso. Eso lo tienen que tener como una cuenta 2105 como ingreso diferido. Los procedimientos justamente para lo que son para las entidades que otorgan y reciben transferencias financieras, en la que existe la condición de devolver estos recursos, de no llevarse a cabo el objeto de los convenios, se deben usar de la siguiente manera. Hay que hacer una nota contable reclasificando el asiento que les genera automáticamente en el cierre administrativo. Con esta nota, la nota con la operación 1392, cargan a la cuenta de ingresos con la 2501. ¿Ya? Cuando ustedes recién ya cumplen la condición, o sea, cuando culminen el proyecto, ustedes ya cumplieron, es cuando ustedes van a hacer la reclasificación recién enviándolo a la cuenta de ingresos. Si por un motivo no cumplieran, no hubieran cumplimiento en las condiciones del contrato, tendrían ustedes que enviar, hacer esta cuenta reclasificando a la 2501 con la 2106.
o el incumplimiento de la comisión. Esto se está haciendo debido a que nos genera para la conciliación de operaciones recíprocas, como tenemos que conciliar entre entidades del sector público, esto está trayendo un problema de que no podemos conciliar porque anteriormente ustedes, como ustedes han estado trabajando, yo les mandaba una cuenta de gastos, ustedes una cuenta de ingresos. Entonces conciliábamos, pero ahora como ustedes envían a yo no la mando a una cuenta de gastos, sino a una cuenta de activo, a ustedes les va a generar una cuenta de pasivos con la 2105. Entonces no vamos a poder conciliar. Este problema es en el primer semestre en la cual se han realizado las conciliaciones. Entonces, yo utilizo la 1205, que es una cuenta de activo, que es una cuenta recíproca, y ustedes van a utilizar la 2501, una cuenta de pasivo, que también es recíproca. Entonces, para el acta de conciliación operacional recíprocas, yo voy a tener una cuenta de activo cuando ustedes tengan los fondos que han recibido, que todavía no hayan culminado, yo lo voy a tener en una cuenta de activo en la 1205 y ustedes en la 2501 una cuenta de pasivo. Y cuando ya cumpla la condición, yo recién la mando al gasto y ustedes la van a enviar a la cuenta de ingresos. Entonces, igual vamos a poder conciliar. Acá le estoy poniendo el correo de la persona con la que hacemos las conciliaciones de transferencias financieras que se realizan en la web y operaciones recíprocas para cualquier coordinación. No, repartir eso. Exacto. Sí, le vamos a hacer acá para poder coordinar. ¿Ya? Este es para poder evitar cualquier problema, porque ahorita con esto de la conciliación de transferencias y operaciones recíprocas hemos tenido algunos problemas, ¿no? Y contaduría ya nos ha dado marcando respecto a los procedimientos y a la contabilización. Bueno, eso es toda la parte. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Creo que esto no va a servir para poder